Tenga muy buen día. En esta ocasión crearemos un formulario en HTML para que capturemos datos usando PHP para luego introducirlos en la base de datos hecha con MySQL. Para empezar explicaremos el contenido del formulario. Primeramente, utilizamos unas etiquetas form con el método post para colocar todos los inputs y que cada input tiene a su vez el atributo de name con sus respectivos nombres que será usando para obtener sus valores más adelante con PHP. Este, como vemos aquí, bueno, como vemos aquí, creamos, ahorita le vamos a explicar lo básico sobre la estructura del HTML. Continuando con la explicación, aquí le agregamos una tabla donde los TR son las filas y los TD son las columnas. Agregamos en la en lo que son en los varios tipos de columnas, el nombre, fecha, departamento, grados, enfermedades. Y en la otra columna agregamos el text, el tipo date, que es lo de la fecha, y agregamos en departamento un select. En grado académico agregamos un radio button y en enfermedades agregamos un checkbox, y al final agregamos un botón para que pueda validar todo, para que registre. Bueno, continuando, mi nombre es William y como bien decía mi compañero, después de tener el formulario hecho, vamos a pasar a explicar la parte de la conexión, cómo conectamos nuestro formulario con la base de datos. Y aquí la línea de código donde creamos la variable conexión, que será igual a mysqli-connect, donde nos pide 4 parámetros. El primero es la ubicación, el localhost. El segundo es el nombre de usuario. Por defecto tenemos root. Y la contraseña que no tenemos, entonces en este caso la dejamos vacía. Luego el nombre de la base de datos en donde vamos a ingresar nuestros datos del formulario. Nosotros le pusimos formulario. Y esta es la conexión. Luego de tener la conexión, bueno, tenemos este ID persona, que es un contador que lo inicializamos en 0, debido a que nosotros en nuestro base de datos tenemos dos tablas, ya que en el checkbox del formulario tenemos varias entradas, por decirlo así. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer dos tablas para que el, en la segunda tabla donde tenemos enfermedad, vamos a poner un ID que será el ID persona, donde el usuario que se registre va a tener el mismo ID que la persona que va a tener la cantidad de enfermedades. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, con este if, ¿qué hacemos? El if, cuando esté seleccionado el método post, o sea, cuando esté seleccionado y obtengamos que registrar fue, valga la redundancia, registrado por un usuario en el botón registrar, vamos a proceder a implementar el otro if. ¿Qué dice el otro if? Bueno, este if compara que cada uno de el string y las otras entradas no sean nulas, como por ejemplo que la fecha tenga una fecha. Si no, esto será falso, y si es falso no se va a ejecutar. Y en el caso del string tiene que ser mayor que 1, tiene que tener más de un carácter en el campo de string, en el campo nombre. Lo mismo para fecha, para residencia, para nivel académico y enfermedad, tiene que estar checada más de alguna. Luego de que validamos que todos los campos fueron
checados y validados, creamos una serie de variables. Estas variables que van a almacenar son iguales a los campos que llenamos con los valores que los usuarios ingresaron, el nombre, la fecha, ya lo sean los valores de Morazán, la Unión, el que haya escogido, y valores de bachiller, universitario, maestría, y en el caso de enfermedad van a ser varios. Bueno, debido a que la mayoría de personas ha tenido alguna fiebre, gripe, y bueno, no tiene que ser más de uno. Entonces, todo tiene que estar checado y almacenado en su variable. Para eso tenemos el ID persona, que será el contador. Cada vez que se dé clic en registrar, este ID persona incrementará en 1 y este lo utilizaremos aquí en el otro query. Bueno, para explicar el primer query, creamos una variable que la igualamos a un insert en MySQL, donde la tabla encuesta será completada en estos campos: nombre, fecha de nacimiento, grado académico y residencia, con los valores que tenemos en las variables. O sea, estos valores que nuestro usuario puso, los vamos a almacenar en las variables, y estas variables las rellenaremos en los campos de la tabla. Para ejecutar este insert con la variable query, vamos a ejecutar otra variable que ya la llamamos ejecutar query. Esta la igualaremos a una sentencia mysqli-query, donde nos pide dos parámetros. El primero es connect, donde le indicamos la conexión que tenemos con la base de datos, y que será localhost, y en la base de datos formulario. Y el otro es el query, que le insertamos los datos a la base de datos en esta tabla. Como les venía diciendo, en la enfermedad tenemos un array. Este array va a ser llenado con los checkbox que el usuario va a checar. Vaya, en el for inicializamos una variable i igual a 0. Luego esta variable la comparamos con el array que tenemos, que obviamente solo tenemos 4 enfermedades. Si las 4 son checadas, el array ya estará lleno. Pero como hasta el momento no está lleno, o sea, no podemos llenarlo más de 4, va a ir incrementando en 1 cada vez que se corra el for. Luego que el for lo que hará es ejecutar el query 2. Cada vez que tenemos un checado, se va a ejecutar el inserinto y nos va a llenar con el ID persona el número que tengamos de la persona del registro, y en la otra fila, en la fila enfermedad, se va a llenar con el array que tenemos en el HTML. Cada vez que el usuario cheque una casilla, se va a igualar a 1, luego 2, luego 3, y así se va a ir corriendo el for hasta que ya estén. O sea, cuando hay 4 cajitas checadas, ya no se va a poder correr el for, y ahí termina. Luego que este for termine sus 4 ejecuciones, en caso de que sean 4, vamos a ejecutar la variable MySQL y query, donde otra vez ponemos la variable connect para indicarle en dónde vamos a llenar nuestros datos, y el query 2, que es el inserinto de la tabla enfermedad. O si no, va a haber un problema. El problema ya será en la conexión. Bien, ahora vamos a explicar cómo se construye la base de datos. La base de datos tiene por nombre formulario y tiene dos tablas. La primera tabla es la tabla encuesta, que tiene la siguiente columna: ID, nombre, fecha de nacimiento, grado académico y residencia.
El ID es la llave primaria y tiene como tipo de dato entero: nombre, bachelor 50, fecha de nacimiento, date, grado académico y residencia, bachelor 15. La tabla enfermedad tiene el ID persona, que sería la llave foránea, y la columna de enfermedad. Vamos a hacer una prueba. Pongo mi nombre, selecciono la fecha, elijo el departamento de residencia, soy universitario y supongamos que he tenido todas estas enfermedades. Registrar, y ahora vemos nuestra base de datos. Actualizamos encuesta y aquí vemos cómo se ha registrado información en la tabla encuesta, y en la tabla enfermedad podemos observar cómo se han agregado los datos. Y si acercamos aquí al índice, se puede ver Smith. Como se puede observar, esta base de datos ha sido normalizada, es decir, que se han separado el dato de enfermedad, aparte debido a que en este caso los datos se seleccionaban de forma múltiple, los datos de enfermedad, así que ha sido conveniente separar la tabla enfermedad en una tabla aparte. Eso sí, que el código tuvimos un pequeño error que no supimos resolver, que es que debido a que la base de datos, el botón de registrar, cada vez que se presiona, la página se recarga de nuevo, por lo que se vuelve a comenzar en cero el ID persona de la tabla enfermedad. Por ejemplo, si ponemos otro nombre, si revisamos la base de datos, vemos cómo se ha registrado, pero en enfermedad sigue con el mismo ID, que es consecuencia de que cada vez que se presiona el botón registrar se vuelve a cargar el script. Pero ese sería un pequeño error que no supimos resolver. Todo lo demás funciona de forma correcta. Bueno, eso sería todo la explicación del trabajo. Espero que haya sido satisfactorio el resultado.